Cuando en la anemia había un enunciado que te daba un porcentaje de reticulocitos de 12%. Cuando yo tengo un porcentaje de reticulocitos de 12%, pero no tengo el IPR, yo no puedo decir que esa anemia es regenerativa o regenerativa, porque yo como vi ese porcentaje de reticulocitos dije, están aumentados y me está hablando de una anemia que es regenerativa. O sea, yo sí quiero ver si es regenerativa o no, miro el IPR. Para decir que es regenerativa o arregenerativa, vos tenés que mirar el IPR. Para saber, es decir, vos podés estimar el IPR teniendo el recuento de reticulocitos y el hematocrito, porque vos podés tener un recuento de reticulocitos altos, pero con un hematocrito muy bajo, y ese IPR te da menos de 2. El IPR es el factor, digamos, que a vos te determina si es regenerativa o regenerativa, porque está considerando dos correcciones, la del hematocrito y la del factor de maduración. ¿Se entiende? Claro, yo pensé que era una anemia que iba a ser arregenerativa, los reticulocitos tampoco podían ser, ponerle mayor de 2,5%. Como que No. miraba ese porcentaje. A ver, uno se imagina o esperaría un valor bajo, pero vos pensá que es ficticio ese 12%, porque vos tenés un hematocrito bajo. Es decir, si vos hicieras, de hecho, haces la corrección, te va a dar menos de 2. Está aumentado, ¿por qué? Porque es ficticio, está concentrado, por así decir. Por eso hay que hacer la corrección por hematocrito y por factor de maduración. Es ficticio ese 12%. ¿A vos te suena como algo alto? Absolutamente, es ilógico. ¿Se entiende? ¿Qué más? Y la última. Dale. Ya te dejamos, Evangel. Estás muteada. No hay drama, acá esperamos. Dale, dale, Sol. La última decía, los siguientes son datos obtenidos de una electroforesis capilar de un adulto, indicar cuál de las opciones se ajusta mejor a este perfil. Y te decía que no había hemoglobina A, que había un 81% de hemoglobina S, 7% de A2 y 11% de fetal. Y yo ahí tuve en cuenta que si había S y no había A, seguramente iba a ser drepanocítica y iba a ser homocigota porque no tenía A. Y puse anemia drepanocítica, probable homocigoto, pero no era esa la opción que había Pero en Malta. fíjate, te comiste la A2. El porcentaje de A2 lejos más del 3,5. ¿No me dijiste, qué me dijiste, 11? De A2, 7%. Bueno, eso es un indicativo que es una talasemia. O sea, que hay ahí talasémico. ¿Se entiende? Yo me equivoqué en la misma, profe. Pero Ahí. como que no logro ver bien, o sea, no tengo beta globina, por eso, o sea, tengo dos juntas, una beta talasemia y una anemia drepanocítica. Tenés la coexistencia. Tenés la coexistencia de un problema estructural con un problema cuantificable o de cantidad de síntesis. A vos te falta beta. No tenés A, pero tenés la A2. Esa es una demostración de que falta cadena beta. Eso es típico de una talasemia. Y por el otro lado tenés la estructural. ¿Se entiende? Pero no está mal pensarlo como que es una anemia drepanocítica homocigota. No, está mal, porque vos ahí tendrías que tener, la fetal sí, condice bastante, pero ahí vos tendrías que tener algo, no tenías que tener A si es homocigota, pero tampoco el A2. La A2 te está diciendo que ahí hay un componente talasémico, que no es homocigota S. ¿Cómo tendría que ser? Un ¿Tipo homocigota. heterocigota? Porque la respuesta era solamente síndrome talasémico. Entonces yo pensé, bueno, me pasó lo mismo que Sol. Como no estaba la A, lo consideré como homocigota y el A2 como que no le di importancia.
No, pero justamente la 2 es el indicador de que hay algo talasémico ahí. Claro, y es más importante eso, digamos, que lo otro. No, no es que sea más importante, es un parámetro que a vos te está indicando que hay un componente deficitario de cadena. ¿Se entiende? Dentro de las opciones que se les daba era la coexistencia de un déficit estructural y un déficit cuantitativo. Claro, en la anemia drepanocítica en realidad lo que tenés es una mutación en beta. Acá directamente no tenés beta, entonces ese síndrome talasémico es el que te origina la anemia drepanocítica también. Está mal pensarlo así. A ver, este tipo de hemoglobinopatía talasémica, que vos tenés las dos, la coexistencia de las dos, tiene la característica de una anemia drepanocítica, de la gravedad, por así decirlo, de una anemia drepanocítica, porque están coexistiendo dos entidades, ¿sí? En distintos alelos, pero coexisten las dos. En gravedad sí se puede decir que es parecida. ¿Está claro, chicos? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, cualquier cosa, después nos vemos en otras clases, preguntan, me mandan un correo, eso no hay problema, Bien. Ivo, ¿vos tenías que decir algo? ¿Yo me olvidé de algo? No, era por la otra chica, Pero pero no está no el está anuncio. conectada, ¿no? Así que se lo voy a mandar por mail. Claro, escribirle por mail a ver que Sí. nos A ver qué conectamos dice. otro día, si ella no Sí, pudo tal ir. cual. Bueno, Yo tuve un comentario, tuve un error de interpretación. sí. En una que daba los valores y decías con qué determinación determinás el origen ferropénico. Ujú. Y yo consideré que ya se sabía que tenía ferropenia y entonces seleccioné TIBC para diferenciarla de una anemia ferropénica de una anemia de las enfermedades crónicas, para saber si era porque era anemia ferropénica o era otra anemia y por eso tenía ferropenia. Pero la pregunta apuntaba a qué parámetro utilizás para saber que era una anemia ferropénica. Me di cuenta Como después. parámetro gold standard es la ferritina. Claro. El gold standard Sí, es la sí. ferritina. Ahora, bueno, no tengo presente bien el enunciado. No decía diferenciar la ferropenia de un trastorno crónico, no decía eso. No. No, es ferropenia, No. es ferritina. Bien, ¿algo más, chicos? Bueno, Evanje, ¿estás ahí? Sí, Marisa. Listo, Sí. te dejo. Bueno, dale. No cierro el aula por las dudas. No la cierres, Marisa. Te hago hospedador. Vos podés. Sí, recién estuviste probando, así que sí podés. Sí, ahí vamos a... Listo. Bueno, si ya los Está chicos bueno. tienen más dudas, empezamos. María Sol, te mandé un mensaje por Moodle. ¿Me escuchaste, María Sol? No, perdón, estaba... No, que justo te mandé, respondiendo algo. después mira que te mandé un mensaje por Moodle de la pregunta de ayer del calcio iónico. Bueno, Iván, gracias. Dale, nos vemos. Chao, chicos. Chao. Chao, Evanje. Chao, nos vemos, chicas. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Bueno, vamos a hacer una clase de... ¿Escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer una clase charlando un poquito acerca de la leucemia linfática crónica. Vamos a pasar algunas diapositivas comentando algunas características fenotípicas, clínicas, moleculares. Bueno, la leucemia linfática crónica es una patología de adultos muy frecuente, monomórfica. Fíjense que vemos células muy parecidas en el frotis. Son pequeñas linfocitos con la cromatina bien condensada. Son células maduras. Y bueno,
tienen características fenotípicas determinadas y clínicas que estas células producen patología porque está inhibido los mecanismos apoptóticos para cumplir el ciclo celular completo. Esto es otro slide donde también se ven, es una patología muy frecuente en un laboratorio clínico. Observen, esas son las típicas sombras de Gumprecht, que vemos que se producen cuando hacemos un frotis de sangre periférica. Las membranas son laxas, lábiles, se rompen y se ven esas sombras de núcleos. Bueno, para considerar que el paciente tiene una LLC, habitualmente tiene que tener un recuento determinado de linfocitos que es mayor a 5.000, tienen que ser clonales, los determinamos en sangre periférica, por eso es una leucemia linfática crónica, y por lo menos tienen que estar presentes en 3 meses sucesivos. Y es una expansión de linfocitos B clonales que tienen como marcador CD5, CD23, CD20, débil, CD19, bueno, un fenotipo que ahora lo vamos a conversar. Pero bueno, es monótona, se ven linfocitos iguales, los fenotipos son sin grandes alteraciones y todas estas células lo que hacen es invadir la sangre, la médula, el vaso, los ganglios linfáticos y producen clínica por esto, por invasión. Cuando las LLC no son, empiezan a perder características de esa monotonía que comentamos y empiezan a ser células más grandes, más reactivas, y se pueden, digamos, ver la evolución hacia células prolinfocíticas, que obviamente hablan de un grado de actividad celular más aumentado. Entonces, esta leucemia podemos ir cuantificando a lo largo del tiempo qué cantidad de prolinfocitos se van incrementando en cada uno de los controles. Eso sería típico de una LLC, ya no de características tan benignas y que únicamente van a proliferar y ocupar tejido linfático secundario. Habitualmente es una patología que se ve en pacientes mayores de 55 años, podemos tener pacientes jóvenes, obviamente, hemos tenido pacientes con 35 años, y tiene, digamos, habitualmente se diagnostica por un control hematológico de rutina. Y en el 30% de los casos, habitualmente, sí por la clínica del paciente. Y fíjense que el paciente consulta porque ve que tiene ganglios aumentados de tamaño, porque tiene esplenomegalia, hepatomegalia, bueno, porque tiene invasión de los tejidos por estas células. Pero fíjense que la frecuencia de encontrar infiltración en vaso, en hígado, no es tan importante como si los ganglios que el paciente se palpa en el momento que va a la consulta. Pero dijimos que la mayoría de los casos son sencillamente por un control de rutina. Los pacientes mayores deben tener o debemos tener controles habituales anuales y bueno, es así como se encuentra la linfocitosis. Pueden tener una inmunodeficiencia adquirida porque estos pacientes habitualmente por invasión de la célula y por otros mecanismos tienen una hipogamaglobulinemia marcada. Obviamente que si tengo linfocitosis sin buenos recuentos de células granulares y tengo hipogamaglobulinemia, es un paciente que está predispuesto a tener complicaciones infecciosas. También puede presentar astenia, fatiga, fiebre, bueno, ahí nombramos varios de los síntomas, que nosotros le decimos síntomas B, y todo esto tiene que ver con lo mismo. Hay anemia porque hay invasión medular. Astenia es ese cansancio, esa fatiga que siente el paciente porque, bueno, tiene un metabolismo distorsionado. Y obviamente que todo lo que sea invasión medular va a producir citopenias y también puede producir en ciertos casos manifestaciones autoinmunes. Estas células liberan anticuerpos que van a generar autoinmunidad, y el paciente va a tener, por ejemplo, un hematocrito disminuido porque tienen autoanticuerpos que producen lisis de los glóbulos rojos. Y quizás su LLC no sea algo tan
importante clínicamente, pero sí le produce un anticuerpo producido por estos clones, una respuesta clínica que sí hace que el paciente requiera tratamiento. Comentamos que la patología esta se manifiesta porque lo que está es la muerte programada de la célula que no está controlada, o sea que la célula no se entera que tiene que entrar en su mecanismo apoptótico, entonces se acumula, y eso es lo que produce la clínica de la patología. Bueno, dijimos la cantidad de linfocitos que teníamos que tener, que son por lo menos 5.000 linfocitos B clonales con un fenotipo característico del LC. Fíjense que habitualmente a la derecha ahí pusimos un gráfico donde vamos viendo cuánto aumentan los linfocitos a lo largo del tiempo, porque lo que reciben estos pacientes son controles mensuales como para poder ir haciendo la curva de progresión de esa leucocitosis. Otro de los parámetros que habitualmente hay que medir es la beta-2 microglobulina, la LDH, la CUMS directa, dijimos, porque hacen procesos autoinmunes. Hay que hacer siempre un proteinograma electroforético para ver si hay algún componente monoclonal, y obviamente siempre que hacemos un proteinograma, lo que vamos a hacer es cuantificar las inmunoglobulinas, Ga y M principalmente, y búsqueda de crioglobulinas, que es característica dentro de las alteraciones inmunológicas que tiene el paciente. Siempre se hace serología para HIV, hepatitis B, citomégalo en el momento que se va a tratar el paciente. ¿Por qué? Por la inmunosupresión. Y vitamina D, que está tan en boga en este momento, que lo que se hace es asociarse el déficit de vitamina D con un menor tiempo de llegada al tratamiento, porque en esta patología ese tiempo de recibir el primer tratamiento es un tiempo que se mide en todos los ensayos clínicos. Y obviamente que los que tienen déficit de vitamina D se relacionan con una menor supervivencia porque antes reciben tratamiento y se le ha considerado un valor pronóstico independiente. Bueno, ahí fíjense que lo que estamos mostrando es un laboratorio típico de un paciente con LLC que tiene 111.000 blancos, tiene 2.000 neutrófilos, la mayoría son linfocitos, obviamente, porque de los 111.000 leucocitos, fíjense que 104.000 son linfocitos. Esto no requiere tratamiento, nada, sacando determinadas alteraciones moleculares que ahora vamos a comentar. Una hemoglobina de 10, o sea que una anemia leve, unas plaquetas ahí borderline, una LDH levemente tocada y un ring normal. Habitualmente el diagnóstico se puede hacer de sangre periférica, no es necesario hacer una punción de médula ósea, porque si la sangre tiene leucemia del LC, obviamente que la médula también va a estar infiltrada probablemente de lo mismo. Sí se recomienda hacer biopsias cuando los pacientes tienen masas bulky, por ejemplo, tienen un gran masa tumoral en el cuello, pero la característica es que habitualmente son bilaterales, no es que es una única masa, sino son bilaterales. Obviamente que la médula va a tener un infiltrado monomórfico de estas células, una hipoplasia del resto de las células, y fíjense que ahí está el fenotipo. Son células que tienen 19, tienen 5, tienen CD23 positivo. Y siempre hay que estudiar la monoclonalidad. El FMC7 es una isoforma del CD20 que no lo estudiamos más de hace varios años. Pero bueno, como está en un score que es de Matute, que es muy usado desde hace muchísimos años, habitualmente hay muchos centros que lo siguen utilizando. Las manifestaciones clínicas observen. Todas las ramas ganglionares pueden estar comprometidas. Y lo que sí es siempre bilateral. Podemos tener ganglios abdominales, mesentéricos. Obviamente los principales palpables son los de cabeza y cuello, que son los que primero se detecta el paciente.
Beta-2 microglobulina es un parámetro que siempre se debe considerar en todos los procesos linfoproliferativos, siempre se siguen, se cuantifica la beta-2 micro. Fíjense que dice que el paciente tiene linfadenopatías pequeñas y simétricas, cervicales, supraclaviculares o axilares. Tienen esplenomegalia moderada, no dolorosa, y hepatomegalia que también es moderada. No es como otro tipo de patologías linfomatosas, como un linfoma del manto, que los pacientes van a tener una esplenomegalia mucho más marcada, o un linfoma de la zona marginal esplénico, donde la esplenomegalia es el centro de la atención clínica. Bueno, acá no, poliadenopatías, linfadenopatías, que es la característica habitual. Bueno, es muy importante en estos pacientes hacerle estudios de marcadores pronósticos por FISH. Habitualmente las guías internacionales hoy lo que dicen es que hay que estudiarle en el momento del tratamiento la delesión del 17P y las mutaciones del P53, antes de comenzar con una terapia. Hay grupos muy importantes de pacientes que se fueron tratando en Alemania principalmente, los CLL, que se iban haciendo estudios donde se iban haciendo las pruebas de nuevas terapias. Entonces, la fludarabina fue un quimioterápico que por muchos años se utilizó y luego se empezó a hacer estudios con anti-CD20. Entonces se hacía fludarabina, rituximab. Y se pudo demostrar que la inmunoterapia, cuando empezamos a utilizar anticuerpos monoclonales, las tasas de respuesta son realmente mucho más, mucho mejores. Pero obviamente han empezado a aparecer nuevas drogas. El ibrutinib es una de ellas, que observen que ahí estamos mostrando cuál es la vía de señalización donde la proteína de Bruton se inhibe por medio del el inhibidor de BTK. ¿En qué pacientes está indicado usar ibrutinib? Ahora se puede usar en primera línea cuando el paciente tiene el 17P de lesionado o tiene mutaciones de TP53. Habitualmente hay un porcentaje muy alto de pacientes que tienen, clínicamente esa LLC se produce resistente al tratamiento porque adquiere tanto la delesión como la mutación. O sea que el P53 está con incapacidad de poder tener una proteína funcional. Entonces, en estos casos, la mejor terapia indicada sería comenzar con ibrutinib, o sea, el inhibidor de BTK. Tiene ventajas porque es una medicación por vía oral, y realmente es bastante bien tolerada. El tema es que los pacientes que reciben ibrutinib, a diferencia de cuando reciben fludarabina con anti-CD20, que lo que hago es poner en apoptosis la célula patológica, cuando se usa ibrutinib, se produce una liberación de gran cantidad de células patológicas de los ganglios. Entonces el paciente hace una linfocitosis, donde nosotros no entendíamos nada las primeras veces, porque de tener un paciente que venía quizás con tratamientos de unos 30.000 blancos y con clínica que requería terapia, cuando rotan a ibrutinib, el paciente hace una leucocitosis de 150.000 blancos y es todo de estas células B clonales del LC. Hoy hay otras líneas nuevas de tratamiento. Fíjense que acá volvemos a mostrar todos el gráfico de la señalización, de las vías de señalización en la célula LLC patológica. Y hoy, por ejemplo, el idelalisib es otra de las terapias que es un inhibidor de PI3K. También está indicado en primera línea cuando también tienen la mutación de P53 o 17P. Realmente uno se pregunta cómo se puede decidir cuál es la mejor terapia. Bueno, uno lo que tiene que hacer es valerse de los ensayos clínicos, donde
Ahí se ponen en evidencia todas las comorbilidades de los pacientes, piensen que son pacientes añosos, y se puede ir tomando decisiones acerca de cómo está la función renal, la función cardíaca, si tiene otras comorbilidades adicionadas, como una diabetes tipo 2. Bueno, y otra de las terapias que actualmente ha ganado mucho más que el idelalisib es el venetoclax. El venetoclax es una droga que se está usando también para leucemias mieloblásticas agudas, para un determinado grupo, para el LC y otro tipo de linfomas. Lo que se inhibe en este caso es la señalización vía el BCR, por el receptor de la célula B. Bueno, como nosotros comentamos, los pacientes que tienen el LC son pacientes habitualmente en edades avanzadas. Pero cuando el paciente clínicamente lo categorizo y necesito saber si ese paciente va a requerir tratamiento o no, me tengo que valer de varios scores clínicos y pronósticos, donde ahí empiezan a tallar otros marcadores aparte de los marcadores que habitualmente conocemos, que es el score de Ray y de Binet. Fíjense, solo se tratan los pacientes que tienen riesgo elevado. Hay que tener en cuenta qué tipo de paciente tengo, si tengo un paciente fit o unfit. ¿Qué espero yo de ese paciente? A ver, por ejemplo, ¿qué tiempo de replicación de las células patológicas tuvo? Eso es muy importante, por eso es que se le van haciendo los hemogramas mensualmente. Necesito conocer el tiempo de duplicación de mis linfocitos B clonales. Y obviamente que cuando se decide tratar, tengo que estar muy en conocimiento acerca de cómo va a venir la terapia con respecto a qué profilaxis necesita el paciente, porque recuerden que nosotros comentábamos que pueden ser pacientes con inmunosupresión por falta de inmunoglobulinas, dijimos que podían tener hipogamaglobulinemia, por invasión de la médula ósea y tener otro tipo de, por ejemplo, hemoglobinas bajas, leucocitos bajos, principalmente los neutrófilos, por invasión medular. Bueno, con respecto a los estudios que hacemos, nosotros dijimos que la citometría de flujo iba a ser el primer, digamos, yo veo en un slide células monomórficas y luego lo que hago es, bueno, ¿qué fenotipo tienen? Entonces lo que voy a hacer es marcar un tubo que se llama LST, que lo que hace es identificar los linfocitos de esa muestra. Fíjense que acá lo que hacemos es hacer referencia a las preguntas clínicas en la parte superior y en la parte, acá, digamos, estas son nuestras preguntas clínicas, y cuando tengo un paciente que tiene linfocitosis, comenzaba por el LST, porque tengo que discriminar si es reactiva policlonal o es clonal, o sea que son células aberrantes. Luego que sé que tengo una población clonal, tengo que terminar de definirla, si es una LLC o si no es una LLC. Si no es una LLC, entro en el grupo de los linfomas. Yo estoy hablando de patología B clonal LLC, pero recuerden que también tengo todas las otras poblaciones, las NK, los linfocitos T, CD4, CD8. O sea que con mi LST yo puedo entrar en, si no es B, no es linfoma, puedo entrar a identificar qué tipo de otra patología crónica tiene ese paciente, que pueden ser patologías B o NK. Bueno, observen. ¿Cómo hacemos nosotros para identificar por citometría de flujo linfocitos B clonales? Hacemos una marcación donde tenemos típico fenotipo de un LLC, células CD19, CD5, CD23 positivas con expresión de CD200, positivo, es de las patologías patología que más CD200 tiene, y con una población heterogénea en la expresión de CD20. Y restricta la cadena liviana para kappa o para lambda. Estos otros marcadores B que nombramos, el CD22, 79B, son débiles siempre.
Eso es una característica por el estado, por el momento ontogénico que tiene esta célula. Son células que tienen CD43, tienen IgM e IgD de superficie, esas son las inmunoglobulinas que tiene, respecto siempre al linfocito B maduro que tengo en una sangre periférica normal. El linfoma linfocítico es la contrapartida linfomatosa cuando en la sangre periférica yo no encuentro esos 5.000 linfocitos B clonales que me definen esta patología. ¿Y puedo tener pacientes que estén en esa situación? Sí, hemos tenido pacientes que tienen un linfoma medular, o sea que tienen estos linfocitos que son exactamente iguales, invadiendo la médula ósea. Y no tengo expresión periférica, no tengo estas células en la sangre periférica del paciente. Entonces, ¿cómo hago? Sí o sí, en ese caso, tengo que ir a hacer una biopsia de médula o un aspirado por lo menos. Cuando hago un aspirado, me encuentro que hay una discordancia entre lo que veo en la sangre y lo que veo en la médula. Y bueno, hay veces que es cuestión de tiempo, hay veces que esas linfomas medulares logran tener expresión periférica. Y hay otras veces que no. Quedan solamente como linfomas medulares. De esa forma nosotros lo tenemos que informar en nuestro análisis. Y bueno, se tratan muchos de ellos con los mismos tratamientos que una LLC. Y después tenemos expansiones de linfocitos B monoclonales, que se llaman MBL, monoclonal linfocitos B, y estas son situaciones pre-leucémicas que lo que tienen es menos de los 5.000 linfocitos clonales en la sangre, para lo cual hago el fenotipo, refiero mi resultado al valor del hemograma que tiene el paciente y hago un seguimiento en el tiempo a ver cómo evolucionan esas células. Si son menos de 5.000, se va a seguir llamando MBL, pero a medida que va progresando, va a llegar un momento que cuando lo supere, ese paciente ya va a tener el sello de leucemia linfática crónica. Las MBL pueden ser detectados en individuos sanos y asintomáticos y nunca progresar. Se ha descrito que los mayores de 75 años, alta sensibilidad, todos tienen clones de MBL. Esto no tiene compromiso ni de invasión de otros órganos, ni citopenia, nada, porque estos son clones que se expanden en una forma bastante acotada durante la vida de los pacientes habitualmente añosos y puede ser que nunca lleguen a progresar. Con respecto a cómo hacemos nosotros para identificar esto, es con la técnica de citometría de flujo que nosotros se la comentamos en la clase anterior. Esta estrategia de usar este tubo la adoptamos de las guías publicadas por Euroflow. Este es el tubo exactamente que se estudia y ustedes pueden ver que yo puedo hacer una estrategia donde comienzo a hacer un gate por el CD19 y puedo mirar cómo me da kappa y lambda. Puedo ver qué intensidad tiene el CD20. Y por otro lado, si yo necesito estudiar las poblaciones T, puedo comenzar por el CD3, luego ver cómo están lo 4 y lo 8, puedo ver lo gamma delta, puedo ver el nivel de activación que tienen esas células y también lo que puedo hacer es, si de mi gate linfoide identifico lo B, identifico lo T, me queda una población restante que es CD3 negativa por definición y tiene CD56, que son las células natural killer. ¿Alguna pregunta? Bueno, este es el primer tubo que dijimos para un screening de síndrome linfoproliferativo.
Este otro combinaciones que les muestro aquí son cómo nosotros continuamos marcando una LLC cuando ya descubrimos en el primer tubo que tenemos una población B clonal. Con estos dos tubos nosotros estaríamos en condiciones de identificar en forma óptima ese LLC. O sea que de todo el panel de Euroflow, con estos tres yo puedo tener una identificación robusta de una población B clonal del LLC. Observen que conservamos la expresión del CD20 en este tubo y nada más, porque, bueno, y el 45, que siempre va en todo, pero con el 20 y el 45, el resto de los marcadores son los que yo necesito para ver que si es el LC va a tener expresión de CD23, va a ser negativo para el CD10, va a tener un 79B muy débil, negativo, va a tener un CD200 positivo e intenso y un CD43 también habitualmente positivo. Este es el panel entero. Fíjense que acá tenemos 5 tubos. El resto de los tubos son los que nosotros habitualmente usamos para hacer la identificación de los linfoproliferativos. El linfoma del manto folicular a grandes células, Burkitt, Heidy. Bueno, fíjense, siempre el CD20, siempre el 45, siempre el 19 y el resto son todas las variables. Salió publicado que la expresión del CD305 podía ser un marcador que define pronóstico en pacientes con LLC. Actualmente nosotros consideramos que si utilizamos una buena citometría de flujo y tenemos acceso a técnicas moleculares y de FISH, esta patología puede estar muy bien estudiada y uno saber luego con los controles de los hemogramas rápidamente alertarse cuando un paciente está requiriendo una decisión terapéutica temprana. Bueno, con respecto acá, comentamos que este tubo LST se usa para las linfocitosis, adenopatías, esplenomegalias, componentes monoclonales, síntomas neurológicos sin explicación y citopenias inexplicables. En todos estos casos clínicos, nosotros arrancamos por este tubo. Bueno, como dijimos, nosotros lo que necesitamos es hacer un diagnóstico diferencial, porque estas células que dijimos que eran muchas veces monomórficas, pero que podían tener cuando se iban progresando para prolinfocitos, nosotros nos generan desde la morfología duda. Entonces, lo que necesitamos es hacer el fenotipo y decir si es el LC y obviamente todo lo que no es. La otra contrapartida de población B que tiene expresión de CD5 es el linfoma del manto. Pero la característica que tiene es que tiene mucho más CD20, tiene una clínica distinta. Dijimos que son pacientes que tienen muchos de ellos compromiso de toda la parte abdominal, o sea, ganglios abdominales, y que por otro lado tienen esplenomegalia muchas veces. También las células, el Heidy, las células vellosas, esos pacientes tienen hemogramas muy leucopénicos con una gran trama reticular en el vaso, en la médula ósea obviamente, y el vaso bien agrandado, que reciben tratamiento y rápidamente se revierte. Y la macroglobulinemia de Waldenström, que también es otra de las entidades que necesitamos hacer diagnóstico diferencial, que lo característico es que estos pacientes en el proteinograma tienen un componente monoclonal a IgM. El linfoma, porque esto es un linfoma linfoplasmocítico, tiene además células plasmáticas con la misma clonalidad que las células pequeñas. O sea que veo plasmocitos que tienen una inmunoglobulina que es con la misma clona que las células B del linfoma.
Bueno, fíjense, factores bioquímicos que se estudian para el pronóstico. Dijimos beta-2, LDH, y bueno, obviamente en este caso el hemograma que siempre le hacemos. Y los factores genéticos que definen el pronóstico, dijimos que es el estudio de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Cuando me da no mutada es de mal pronóstico y cuando me da mutada es de mejor pronóstico. O sea, cuando pasó por el centro germinal, sí tuvo o no hipermutación somática. Después, la deleción del 11Q, o sea, del gen ATM, la deleción del 17P y mutación de TP53, que estas dos son las peores, o sea, digamos, el TP53 es el que peor pronóstico le da, pero la deleción de 11Q con mutaciones de ATM ahora también se estudia porque se han reconocido varios pacientes que conviven con ambas alteraciones, la deleción y la mutación. Y la trisomía del 12, que realmente no define un pronóstico intermedio. Bueno, históricamente tenemos la estratificación por el sistema score de Ray y por el sistema score de Binet. Fíjense que ambos scores son clínicamente usados y realmente de acuerdo al RAI, o sea, al puntaje que uno obtiene, uno puede saber cuál es la expectativa de vida de cada uno de los, dependiendo de dónde cae el paciente, en qué lugar del score, qué expectativa de vida va a tener. Esto realmente hoy está modificado porque tenemos opciones terapéuticas como las que comentamos al principio. Entonces esto deja de tener ese impacto para hoy considerar que tenemos pacientes con LLC que hace 22 años controlamos con un hemograma cada 3 meses. Y porque una vez que uno conoce que el tiempo de duplicación del linfocito tiene determinado, se le asigna determinado tiempo, uno no tiene que estar mensualmente haciendo el hemograma. Va distanciando el tiempo para que el paciente comience a vivir con algo que puede ser en muchos de ellos una patología benigna y que nunca va a requerir tratamiento. Fíjense que acá el RAI, low risk, linfocitosis sin citopenia, linfadenopatía o esplenomegalia. O sea que lo único que tiene el bajo riesgo es una linfocitosis, ese le va a ir re bien. El riesgo intermedio, aparte de la linfocitosis, tiene linfadenopatía, esplenomegalia, pero sin citopenias. Eso es un RAI 2. Y el RAI 3, obviamente, el que tiene más compromisos leucémico, tiene la linfocitosis, anemia, citopenia, fíjense, la anemia con un nivel de hemoglobina menos de 11, conteos de plaquetas menores a 100.000, o sea que está plaquetopénico, y eso ya es un RAI 3 o 4. Y características similares tenemos con la otra estratificación que es de Binet. El Binet Low Risk, o sea, el Binet A, es el que tiene menos de 3 ganglios palpables, sin citopenia. El intermedio o el B tiene 3 o más ganglios palpables, sin citopenia, y el alto riesgo, obviamente que tiene las citopenias, tiene leucocitosis, tiene, digamos, ya tiene todo el compromiso de infiltración medular. Pero como ustedes pueden ver, estos scores son clínicos y realmente poco sé de cuál es el estado genético de esas células de la LLC, principalmente cuando tengo pacientes jóvenes. Bueno, acá están principalmente planteados un poco las distintas opciones de terapéuticas. Fíjense, fludarabina con bendamustina, bendamustina o clorambucilo, bueno, todas las opciones terapéuticas que tenemos, que son las que dijimos, que van a ser tan complicado tomar la decisión. Fíjense, los pacientes más jóvenes, que son los verdes, son las que van a tener, obviamente, la posibilidad de las mejores opciones terapéuticas. Hoy se está hablando en estos pacientes que lo ideal va a ser recibir
poliquimioterapia. No van a recibir una sola droga, sino probablemente a la LLC, si la atacamos con todo. Bueno, fíjense, acá lo que les mostramos es un poco cómo es una LLC típica, lo de la gráfica del medio, y una LLC atípica, porque como en todas las patologías, nosotros tenemos determinado grupo que no cumple la norma y más o menos un 25-30% de los pacientes hacen una LLC que progresa y requiere tratamiento. La LLC típica, fíjese que tiene infrecuente trisomía del 12, puede tener deleción de 13q14. Es muy frecuente la deleción del 13q14 en las LLC. Anomalías de P53 no los tiene la LLC típica, pero sí obviamente la típica, la agresiva. Tiene duplicación linfocitaria, principalmente la LLC típica, y la LLC atípica a veces tiene menor duplicación. ¿Por qué? Porque es más agresiva. La típica no. El paciente convive con su LLC, ya lo toma como una enfermedad que solo le requiere hacerse un hemograma cada 3 meses y no tiene progresión, tiene un pronóstico bueno. La IGBH está mutada, dijimos que el que haya pasado por el centro germinal y haya tenido una hipermutación somática es un factor de buen pronóstico, y que sea no mutada es de mal pronóstico. Bueno, veamos acá. Acá también seguimos viendo distintos marcadores genéticos. Me parece que es importante hacer referencia a la parte gris de abajo, donde la célula virgen es la no mutada, es la que no llegó al centro germinal y es la más agresiva. Es la que tiene marcador de activación CD38, fíjense que es más positiva en la expresión de 38 y puede tener las alteraciones moleculares de mal pronóstico. En cambio, la célula memoria que pasó el centro germinal y que tiene el IGBH mutado, tiene una morfología típica, no tiene expresión de 38 y tiene realmente un pronóstico benigno. Y esos son la mayoría de las LLC. Bueno, acá sencillamente mostramos algunos de los trabajos que han publicado y la importancia que tiene poder estudiar la deleción y las mutaciones del P53. Ahora, bueno, obviamente que todo esto que les contamos de citometría de flujo lo hacemos usando paneles estandarizados y con una estrategia de análisis determinada, que usamos en el software Infinisight, que ya también se lo hemos mostrado en la vez que hicimos la explicación del práctico. Con respecto a la enfermedad mínima residual, si nosotros comentamos que es frecuente que estos pacientes reciban tratamiento, el mejor subrogado para poder ver si un tratamiento funciona o no es poder detectar la enfermedad mínima residual y que ésta sea no detectable. Hoy ya no hablamos de enfermedad mínima residual, sino hablamos de enfermedad residual medible. Es un nuevo concepto que realmente se ha incorporado en nuestro vocabulario. Observen. Estos son los anticuerpos que venimos comentando que usábamos para identificar la LLC. Todas las combinaciones para enfermedad mínima residual van a tener CD19, van a tener CD5. Y se trabajó mucho el grupo ERIC, que es un grupo de research para el grupo europeo para estudiar la LLC, y empezaron a estudiar cuáles eran los mejores marcadores que iban a ser informativos a 4 colores. Y es como ellos definen que estos tubos 2038 19.5, 81 22 19.5, 43 79 19.5, esos 3 tubos son fundamentales para poder los estudios más
primeros que salieron de enfermedad mínima en el LLC. Y luego se empezó a detectar que todas estas combinaciones tenían poblaciones poco claras y realmente que podían ser contaminantes. Por eso es que se comenzó a trabajar con un tubo que tenga CD14 para poder discriminar todas las células de origen monocítico que tenga la sangre periférica, que es donde primero se estudia la enfermedad mínima para el LLC, y luego que la sangre da negativa se va a estudiar la médula. Como ustedes saben, después tuvimos una evolución hacia citómetros de más colores, de 6 y de 8 colores actualmente, y obviamente siempre considerando que usamos marcadores backbone, o sea, los que son vertebrales de nuestra marcación, los que van a evaluar contaminación, que dijimos que era el 14 y el T para los linfocitos T, que a veces pegotean y dan inespecificidad por la frecuencia que tenemos de esta célula, y obviamente los marcadores de la identificación de la población patológica. Nosotros dijimos que era muy importante poder hacer el análisis de IGBH, la hipermutación somática. En nuestro laboratorio lo hacemos en una muestra de sangre periférica usando los protocolos del Biomed, que lo que hacen es usar, fíjense, en el tubo A, varios primers que van de forward y de reverse, que uso un primer común. Pero yo soy capaz de levantar todos los FR y poder identificar, fíjense en el gel de la derecha, cuando tengo una IGBH identificable. Fíjense cómo se identifica la IGB3 en la primer calle y en la tercer calle. Y obviamente lo que tengo a la derecha es un ladder para poder identificar mi población. Luego, lo que hago es cortar de ese gel la banda y lo que hago es secuenciar, porque cuando identifico la secuencia, lo que hago es contrastar mis resultados contra las bases de datos, que son bases de datos propuestas por este grupo, que se han ido nutriendo y hemos aprendido, y poder identificar si ese paciente tiene una IGBH mutada o no mutada. El no mutado quiere decir que tiene una similitud con la línea germinal mayor al 98%. Estos son secuencias. Ustedes pueden ver, esas son secuencias en un Sanger, donde secuenciamos en ambas direcciones, y obviamente que encontramos en una dirección, después lo tenemos que corroborar tanto por forward como por reverse. O sea, yo cuando digo forward y reverse, lo que estoy diciendo es leyendo en una dirección o leyendo en la dirección opuesta. Bueno, yo les comenté que había técnicas para cuantificar el LC por citometría de flujo, pero también puedo tener técnicas que identifican la cantidad de la IGH del clon patológico a niveles de real time, o sea, cuantificables. Esto, o sea, que cada paciente va a tener su kit específico. Y tengo un paciente, le determino cuál es su IGBH y hago un kit de laboratorio para ese paciente, porque siempre lo voy a seguir con ese kit. Esto realmente fue una técnica que mostró muy buenos resultados, porque rápidamente se estandarizó en los principales laboratorios europeos. Pero la realidad es que no termina siendo una técnica que tenga una sensibilidad muy alta. ¿Por qué? Porque hay veces que los clones se pueden perder, puedo tener variaciones en el DNA de la célula y me falta sensibilidad técnica. Pero la peor de las características que tiene esta técnica es que lo laboriosa que es sumamente laboriosa. Algo laborioso que necesitamos para seguir pacientes se cae porque realmente no termina siendo estandarizable y costo efectivo para la clínica. Es así como se hace
el kit para cada paciente, determino la IGVH, hago el kit, y después fíjense que lo que mostramos aquí abajo es la sensibilidad haciendo curvas de cuantitativas. Si tengo curvas cuantitativas, en los distintos momentos del paciente voy a ir haciendo el clearance y después voy a poder usarlo, cuantificar y entrar y hacer una estimación de la cantidad de transcripto que tiene el paciente. Bueno, me gustaría comentarles algunas diapositivas de una charla del Congreso de Hematología, que las tengo acá disponibles. Voy a entrar a ver dónde está la otra presentación. ¿Alguna duda, chicos? A mí no me quedó muy claro por qué habías dicho que era la hipogamaglobulinemia. Y vos tenés una célula que invade la médula ósea, que no se muere porque tiene el mecanismo apoptótico alterado, y se queda ahí, ocupando lugar en la médula, el lugar donde vos tenés las células plasmáticas y donde el plasmocito va a ir a generar inmunoglobulinas para reconstituir tus gamas. Entonces, por invasión, hace que la LLC no permita que todas las ontogenias normales de la médula estén realmente representadas. Si no hay anemia, hay plaquetopenia, no hay plasmocitos, no hay inmunoglobulina. Ah, claro, si fuera de células plasmáticas, ahí sí tendría hipergamaglobulinemia. Claro. A ver, yo tengo, hay otros mecanismos inmunes en la LLC que se produce un freno en la generación de inmunoglobulina. Pero el más simple de entender es la generación, digamos, la invasión que producen las células de la LLC en la médula ósea. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, de estas diapositivas les voy a mostrar algunas, las que por ahí me pueden interesar comentarles. A ver. Bueno, ahí la ven. Bueno, a mí me tocó comentar algunos conceptos de la LLC, el estudio de las alteraciones moleculares por secuenciación masiva. Cómo usamos el NGS para el LLC. Lo que digamos, en las charlas cuando tengo que hablarle a grupos médicos, me interesa siempre recordarles que si bien la industria farmacéutica tiene un desarrollo muy fuerte, eso se logra porque tenemos caminos comunes con la biología. Si nosotros no estamos en este momento conociendo todos los mecanismos celulares y las vías de señalización que tiene una célula, jamás podríamos tener todos estos lugares donde soy capaz de frenar una célula patológica. Y realmente en esta patología ha habido un gran desarrollo en los últimos años para ese grupo de pacientes determinados que realmente requieren terapias más importantes, porque la LLC va a ser una patología no tan benigna como en el paciente añoso que tiene la LLC buena y no ocurre gran daño por esto. Bueno, lo que comenté en esta diapositiva fue que hay guías internacionales, las que se publicaron en Blood en 2018, donde a esa célula monomórfica con un fenotipo monomórfico
yo soy capaz de identificarla según los scores de Ray y de Binet, pero que ya los scores internacionales donde empiezan a pegar los marcadores genéticos. Nosotros primero siempre vamos a tener lo más simple, que puede ser hacerle un cariotipo, luego en complejidad vamos a poder tener los estudios por FISH. Fíjense que ahí mostramos una foto de una FISH, y ahora estamos poniendo toda nuestra artillería con los estudios de secuenciación. ¿Por qué es tan importante saber todo esto? Porque fíjense que de acuerdo a la alteración genética que tiene el paciente, son las curvas de sobrevida que se publicaron ya en el año 2015 en un Lancet, donde vemos que los que tienen mejor pronóstico son los que tienen la deleción del 13q, porque dijimos que era frecuente, que realmente no alteraba realmente la calidad de vida del paciente. La trisomía del 2 es menor, ¿por qué? Porque es un riesgo intermedio, no se asocia tampoco a gran agresividad, pero sí prestemos atención a la deleción del 13q, o sea, de ATM, y la deleción del 17p. Con respecto a la hipermutación somática, que lo nombramos en la clase, digamos, en la PowerPoint anterior, observen que esto quizá ustedes lo tienen muy en claro porque han hecho hace muy poquito inmunología clínica. La célula, el linfocito B pasa y tiene por el ganglio germinal y adquiere una cantidad de mutaciones en los lugares de las cadenas variables que van a jugar un rol importante para mejorar la afinidad por el antígeno y realmente crear una gran diversidad antigénica. Con respecto al FC, lo único que le va a ocurrir es cambiar el switch de isotipo, que únicamente lo que hace es cambiar el cambio de función de la inmunoglobulina. Por otro lado, esto genera gran cantidad de combinaciones, los más de 2 billones de anticuerpos que nosotros tenemos disponibles para responder a todos los antígenos que a lo largo de la vida vamos a tener que responder. Como comentamos, las LLC que pasan por el centro germinal se reconocen como LLC mutadas, y las que no pasan por el centro germinal, que son a partir de una célula naive, son las LLC no mutadas. ¿Dónde se produce la hipermutación somática? En la zona oscura del ganglio, en el centro germinal, pero en la zona oscura. Bueno, como comentamos, al principio nosotros dijimos que era importante saber si estaba mutada y no mutada porque dividíamos al paciente en 2 grandes grupos, en los de buen pronóstico, que son los mutados, y los no mutados de mal pronóstico. Pero rápidamente se sumó las alteraciones del 17p, si está delecionado o no está delecionado el 17p. Bueno, esta es vuelvo a comentar cómo es nuestra forma de ver cómo se puede saber si está mutado o no mutado, haciendo una secuenciación con Sanger, y obviamente cuando digo Sanger es porque es la tradicional. Cuando tengamos disponible hacer en simultáneo una gran cantidad de pacientes, vamos a poder hacer NGS. Y también tener esta información. Pero la desventaja que tenemos es que el paciente cuando hace su LLC, si es mutado o no mutada, es algo que va a mantener a lo largo de la evolución de la enfermedad. En cambio, toda la adquisición de las deleciones y las mutaciones son adquiridas a lo largo de la evolución clonal de la enfermedad. Entonces, esto es un parámetro que yo lo puedo hacer en el momento que le hago el diagnóstico, pero las otras alteraciones genéticas las voy a hacer en el momento que lo voy a tratar, no en el momento del diagnóstico porque no tendría tanta utilidad. Buscamos en las bases de datos, estas son las bases de datos que comentamos, y por estos grupos tan importantes de miles y miles de pacientes, se comenzó a estudiar que no era solamente importante saber si estaba mutado y no mutado, sino que era muy importante saber
digamos, una característica de los BCR de las LLC se llaman estereotipados. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros encontramos no es una gran diversidad de IGBH, sino son conservados. Hay un uso preferencial de genes IGBH en la LLC. Bueno, eso quiere decir que no es que puede ser cualquiera, sino que el BCR de la LLC tiene mucha homología. Y esa homología se traduce en que nosotros podemos hacer estereotipos. Fíjense, el BCR de alta homología agrupados en clúster, definidos en base a la similitud de la secuencia aminoacídica o genética. Esos clústeres hicieron que uno pueda identificar distintos grupos que tienen impacto pronóstico. Hay un subset 1, un subset 2, un 4 y un 8 principalmente. Ahora cada vez se descubren más y cada vez se van definiendo más subsets. El 1, el 4 y el 8 tienen la característica que los pacientes que están dentro de ese 30% que se puede estereotipar tienen un pronóstico adverso. Y fíjense cómo les muestro en la diapositiva todas las características que tienen esos pacientes del subset 1, por ejemplo. Son LLC muy agresivas. Fíjense que el paciente tiene un tiempo de llegar al primer tratamiento de 1,9 años, o sea que a los 2 años ya requiere tratamiento. Habitualmente es no mutada, como dijimos, las no mutadas son las más agresivas. Habitualmente se encuentran alteraciones en el gen regulador EZH2. Hay alteraciones, mutaciones, variantes en NF-κB. Y fíjense que en el otro grupo, en el subset 2, también juntando estos pacientes podemos encontrar características comunes. Esto también, fíjense, puede ser, el subset 2 está representado por pacientes con IGBH mutado y no mutado. Tiene una alta incidencia de lesiones de 11Q. Si ustedes recuerdan, el 11Q estaba como una de las alteraciones de peor pronóstico. Dijimos 13 y 12 son las menos interesantes, por la agresividad. 11 y 17 son las más agresivas. Bueno, y luego fíjense que hay baja frecuencia de mutaciones de TP53. El subset 4 representa una población que son todos pacientes de muy buen pronóstico. Y el subset 8 que también son muy agresivas. Fíjense que tienen 1,5 años de tiempo de llegar al primer tratamiento. Fíjense, el 1, 1,9, el subset 2, 1,6 y el 8, 1,5. Pero el 4, 11 años tarda en recibir tratamiento. ¿Por qué? Porque es el más benigno. Son habitualmente las LLC mutadas y tienen anergia en la señalización de la célula B. Pero el subset 8, a diferencia, tienen trisomía del 12, que no me cambian demasiado, pero tiene mutaciones en Notch. ¿Por qué yo hice referencia a estas flechas? Porque me interesó mostrar que todos los pacientes de estos subsets tenían ya relación a algunos genes que realmente tenían mutaciones más frecuentes que el resto del grupo. Entonces, lo que comenzamos a ver es que no estamos viendo el mutado o no mutado, ya estamos viendo mutado y no mutado y qué estereotipo tiene. Y después, cuando nosotros identificamos el estereotipo, ya sabemos cuáles son los genes de interés para poder ir a secuenciar esos genes y ver si realmente cumple esas características de su grupo. Las LLC que tienen muy alto riesgo son habitualmente las que tienen deleciones del 17P, mutaciones de TP53 y mutaciones de BRCA y pertenecen al estereotipo 1, 2 y 8. Las high risk tienen deleciones de 11Q,
mutaciones de ATM, que es donde está 11Q, y mutaciones de Notch y SF3B1. Y bueno, obviamente las low risk son el subset 4, que dijimos que era el verde, que era el que menos me preocupaba. Obviamente que en Argentina empezamos a hacer nuestras experiencias y pudimos publicar un trabajo donde se hace referencia al grupo 4, el estereotipo 4, IGBH 434, que bueno, es un estereotipo típico y que se pudo encontrar con una frecuencia importante en nuestra, porque estos subsets tienen que ver obviamente con la carga genética que traemos de ancestral. Bueno, muy importante poder hacer el mutado y no mutado, y obviamente que es muy importante poder demostrar en qué grupo están las IGBH de nuestra población. Y ustedes pueden ver que en la población, si miran a la izquierda arriba, clasificamos por la argentina, brasilera, uruguaya, sudafricana y venezolana, y podíamos ver cómo había una distribución de acuerdo a nuestra etnia que podía ser comparable. Creo que nada más de esta diapositiva. Fíjense que era lo que les comentaba. Ya están las primeras publicaciones del grupo ERIC, donde hacen referencia que lo que hacemos por Sanger, que lo hace un chino, porque realmente es laborioso, hoy lo podemos hacer por técnicas de secuenciación masiva, donde hacen referencia a los pros y los contras que tienen estas técnicas. Pero como dijimos, el panorama mutacional en la LLC se descubrió cuando se hicieron no paneles de genes, sino exomas completos. Y se pudieron determinar en 2 trabajos, fíjense, de Landau y de Puente, cuáles eran las alteraciones que realmente con su estrategia de genoma completo, ellos pudieron reproducir bastante bien que el SF3B1, el ATM, el Notch, lo tenían ambas publicaciones. Pero como también pueden ver, la frecuencia de alteraciones es amplia. Son muchos los genes que pueden estar mutados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos las cascadas que nosotros tenemos que poder definir para interpretar y poder ver cuál es la terapia a elección, realmente están involucradas una gran cantidad de proteínas. Bueno, observen. ¿Cuál es la diferencia entre usar Sanger y NGS? Yo Sanger estoy haciendo en 2 direcciones un exón de un gen. P53 tiene 10 exones que secuenciamos. Yo cuando hago exón por exón, porque son realmente hasta 450 pares de base. En cambio, cuando hago NGS, hago muchos pacientes con muchos genes en simultáneo. El trabajo realmente, si bien es laborioso, es costoso, es otra tecnología, es una tecnología innovadora y vino para quedarse. Nosotros en pocos años ya no vamos a hacer más el gold estándar hoy de Sanger y vamos a secuenciar por masiva. Fíjense cómo en ese gráfico creo que es muy simple interpretar ventaja y desventaja de cada técnica. Bueno, acá lo único que hacía es referencia que, bueno, hay una evolución entre lo que se hace con amplicones y con hibridación, que es de captura híbrida, perdón, y que es la plataforma que realmente es la que está ganando el mercado. Y bueno, acá están las características de cada una de ellas. La captura necesita un poco más de trabajo y de DNA, pero realmente es mucho más uniforme los resultados que se tienen de captura. Y hay nuevos conceptos que tuvimos que incorporar, como qué profundidad tiene que tener una lectura. ¿Cuántas veces tengo que leer yo esa secuencia, ese lugar? Y para una mutación germinal lo puedo hacer 100 veces, pero para una somática lo necesito tener por lo menos 1000 veces. Y fíjense que con Sanger yo la hacía por 2. Y ahora estoy diciendo que mido por 1000. Esta clase se la di a médicos. Los médicos hematólogos entienden esto.
Bueno, y otro concepto importante es la frecuencia alélica de la variante, el VAF. Nosotros decimos, bueno, esta alteración, esta variante, ¿cuántas veces la tuve en mi población? ¿Cuán representada está? Porque cuando yo la puedo informar, cuando está representada realmente en una determinada cantidad de veces que el consenso dice que por lo menos sea 5%. 5% está representada para que yo la pueda informar. Lo más interesante de NGS, que aparte de todo el trabajo de mesada, de equipos, vivimos cuantificando qué cantidad de doble hebra hay, qué cantidad pongo, porque hay 12 pacientes que van a competir entre ellos. Lo interesante que tiene es que con los resultados luego yo voy a poner en determinado soft y voy a poder hacer pruebas in silico como para poder ver las alteraciones que detecté, cómo van a impactar en una proteína in silico. O sea, me va a hacer la estructura tridimensional de esa proteína y hacer el ensayo para poder predecir cómo va a impactar en la funcionalidad. Eso me parece que es sumamente importante. Con respecto a las mutaciones de P53, observen que acá lo que se pretende es demostrar que TP53 es un gen que no lo tengo mutado o está escasamente mutado en un 2% en los MBL, aumenta escasamente en las LLC en estadios tempranos, pero a medida que va habiendo una evolución clonal, se va viendo el clon TP53 mutado más representado. Fíjense que como factores de riesgo nosotros pusimos que había que evaluar Notch, TP53 y la IGBH 439, que es de mal pronóstico. Pero bueno, fíjense acá, a la derecha, la LLC resistente a quimioterapia está con el P53 mutado alrededor de un 40% de la población patológica. Y esto obviamente lo aprendimos porque había gran cantidad de ensayos clínicos donde evaluaban la terapia respecto a cómo estaba el estatus de TP53, si estaba mutado o era un wild type, y fíjense que las curvas de sobrevida realmente son distintas. Cuando está mutado, la curva de sobrevida me demuestra que el paciente le va peor que cuando está no mutado. Fíjense, en la izquierda de abajo, en la parte inferior, vemos la línea gris, donde tengo la peor resultado respecto a usar fludarabina con ciclofosfamida y rituximab junto con un TP53 mutado. Esta diapositiva es importante que la miremos porque fíjense que acá tengo todas las opciones del cromosoma 17. Primero es normal, después veo anormal porque está delesionado, así lo veo, le falta una parte a ese cromosoma y le falta la parte en 17P, en la petit. También puedo tener el otro alelo mutado, uno delesionado y el otro mutado, y esto es lo más común. Por eso cuando tengo una delesión de TP53 tengo que estudiar la mutación, y si ambos están alterados, ese paciente va a ser el grupo de peor pronóstico. Por otro lado, lo que me puede ocurrir es que no únicamente tenga una delesión y una mutación, sino puedo tener mutaciones en los dos, y eso lo voy a poder determinar cuando hago una secuenciación por Sanger por lo menos. Observen que abajo está expresado todos los exones de TP53 y la frecuencia de todas las mutaciones que podemos encontrar. Fíjense que los hotspots están principalmente en el exón 5, en el 7 y en el 8. Pero la realidad es que como se han descrito en todos los exones, hoy el grupo ERIC nos recomienda que realmente secuenciemos a todo el gen. Ahí lo que mostramos es las frecuencias que ellos determinaron en las grandes bases de datos que manejan con las poblaciones de todo el mundo.
Este grupo tiene certificaciones que para poder tener tu laboratorio certificado para IGVH y para TP53. Esto es importante, nosotros estuvimos inscritos para hacer este tipo de ensayo, pero cuando Europa nos manda por un correo nacional, el correo español, en este caso porque la muestra venía de Barcelona, cuando llega a nuestra aduana la toma un correo privado y ahí realmente se complica porque hay toda una normativa con despachante de aduanas y con toda una ley realmente muy compleja para poder entrar muestras biológicas a nuestro país. Así que bueno, las tuvimos en Buenos Aires y las muestras volvieron para España porque no hubo forma de poder sacarlas de la aduana, lamentablemente. Bueno, fíjense, dijimos que NGS era importante y para P53, porque hay una evolución clonal. Y observen que acá lo mostramos claramente. Nosotros tenemos más o menos un 10% de P53 que está mutado, que no lo podemos determinar si solamente hacemos Sanger, porque no tenemos sensibilidad técnica. Y obviamente acá vemos las curvas de sobrevida, ¿qué ocurre cuando TP53 no está mutado? Que el paciente tiene la curva de sobrevida más larga. Cuando está aisladamente mutado, que es la Bordeaux, y cuando tenemos un clon importante que está TP53 mutado, en la amarilla. Y bueno, esto es un poquito la representación para que ustedes vean eso que lo determinamos con curvas de sobrevida, que es lo que pasó en ese clon resistente a lo largo de la evolución. Comenzamos en el diagnóstico, donde todo era, no había variantes, luego empezamos a ver que se generaban variantes y subclones. Cuando el paciente recibió la quimioterapia, se seleccionaron los clones y luego lo que tengo que ver en la primera o segunda recaída realmente es cómo voy a hacer para que ese paciente pueda tener un tratamiento acorde porque el clon mutado es el mayoritario. Estas son otras mutaciones de las que hicimos referencia que hay en las LLC, por ejemplo, las mutaciones de Notch, que se asocian con trisomía del 12, son pacientes que tienen menor expresión de CD20 y IGVH está no mutada habitualmente. Las mutaciones de SF3B1, también fíjense que estas realmente no tienen un gran cambio a lo largo de la evolución de la LLC, pero es muy importante determinarlas porque se asocian con deleción del 11Q y mutaciones de ATM y pertenecen habitualmente al subset 2 que dijimos que era un high risk. Mutaciones en ATM, que recién lo comentamos. Por un lado está 11Q y por otro lado está ATM. BIRC, que es otro gen, pero que fíjense que tiene muchos menores hotspot, si bien tiene un riesgo desfavorable. MID88, que buscamos una mutación puntual, y bueno, y acá vemos mutaciones de BTK. Ya cuando el paciente se trata, uno tiene que pensar cuáles son los lugares que podría tener mutados como consecuencia de recibir la terapia. Este es un panel de NGS para el LLC, que tiene lo interesante es que son pocos genes, pero si podemos hacer con la estrategia de captura, vamos a poder hacer, no vamos a necesitar FISH, porque vamos a poder detectar la trisomía del 12, el ATM, si está delesionado, y las deleciones de 13Q. Y obviamente también las deleciones de TP53. O sea que es promisorio que a futuro solamente se haga un único estudio y se pueden evitar otros que van abaratando, vamos, mejorando sensibilidad técnica y abaratando costos técnicos también.
no creo que esto no es necesario que lo conversemos. Acá sí, les voy a comentar que en esta diapositiva lo que vemos es la coexistencia, que es un poco lo que hemos ido conversando a lo largo de esta parte, que los pacientes tienen coexistencia, por ejemplo, de Notch 1 con deleción de 11Q, de 13Q con SF3B1, P53, bueno, estos gráficos de la derecha, que ahora ustedes lo van a ver en un montón de presentaciones, son los que hacen las asociaciones que hay entre alteraciones genéticas con lenguaje R. Muy importante que se pongan a estudiar lenguaje R porque es la forma de trabajar con resultados que se viene. No, creo que no hay otro. Bueno, acá vemos las curvas de sobrevida con respecto a las mutaciones que se detectaron en los diferentes grupos de pacientes. Porque hoy lo que nosotros estamos haciendo es pensar en una medicina de precisión, donde lo que necesitamos es identificar al paciente con su carga genética. Y de esa forma no vamos a necesitar saber dónde está el tumor para saber cómo tratar. Si no, nosotros sabemos que si la mutación está, pueden recibir terapéuticas que son target, que van blancos para la mutación específica. Creo que nada más, chicos. ¿Preguntas? ¿Qué les costó seguir de todo esto? ¿Les parece muy...? A mí generalmente lo que más me cuesta es el tema de los marcadores y eso, que supongo que después uno lo va aprendiendo en lo rutinario. Pero, a ver, nosotros lo importante que ustedes entiendan un poco es cómo es la filosofía de trabajar en hematología, pero no es algo que se espere que ustedes puedan aprender y reconocer marcadores, porque eso es muy de la persona que lo está haciendo y no haría al concepto. No, eso no te preocupes. El tema es los grandes temas. ¿Cómo son las patologías crónicas? ¿Cómo son las agudas? ¿Cómo son las evoluciones clínicas? Digamos, saber que hay patologías B, T, NK. Lo principal de cada una, pero no cosas específicas que te acuerdes para un examen. ¿No? Sí, nos importa que entiendan cómo se estudian. Y así, como les estamos contando, es como lo estudiamos acá, digamos, en nuestro país. ¿Alguna duda? Bueno, cualquier cosa después charlamos y vemos. Bueno, bárbaro. Nos despedimos entonces. ¿Listo? Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Chao.